Exacto. Muchas gracias, Antonio Guzmán. Bien, pues está en la cabina el general José Francisco Gallardo y pues le pregunto directamente, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo ve lo que está sucediendo? ¿Cómo ve lo que está aconteciendo desde lo de Culiacán hasta la conferencia mañanera de hoy, general? Muchas gracias por la invitación, Julio. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias. Y felicidades por el programa, además. Gracias. Bueno, mira, lo que está sucediendo en Michoacán confirma una hipótesis que teníamos todos los que estamos pendientes de este tema, principalmente los medios de comunicación, en donde decíamos que no hay una estrategia de seguridad. No obstante que Andrés Manuel dice que está en el Plan Nacional de Desarrollo, pues ahí está mencionado algunas cosas, ¿no? Pero no hay una planeación estratégica tal cual, ¿no? No la hay, y ese es uno de los motivos por los cuales está sucediendo el asunto de Culiacán. Pero aparte de ello, lo que yo veo es que el Estado mexicano ha creado una estructura de cadena de mando rígida, vertical, unívoca, donde no se mueve ni una hoja de un árbol sin orden el presidente, ¿no? Y aquí esto tiene que ver con las delegaciones de responsabilidades y operativas principalmente, ¿no? Sin el conocimiento y la autorización del presidente, pues no puede suceder nada si no lo autoriza él, como siempre al principio se negó, ¿no?, de que tenía conocimiento, pero que él apoyaba una decisión colegiada que había tomado el Gabinete de Seguridad, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos viendo que hay una estructura impulsada por una petición que hace Estados Unidos para detener a un capo aquí en México, ¿no? Este asunto se agrava porque no hay una humildad, no hay, más bien hay una cerrazón, una tosudez, ¿no?, de quien ordena y firma atrás del escritorio. Entonces, estos son los resultados de ello, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que veo yo a grandes rasgos? Es lamentable lo que está pasando porque desde un inicio, cuando se crea este cuerpo policíaco militar, que le pusieron civil, militar, civil, o sea, ya no sabemos ni qué es, y que supuestamente iba a estar al mando de la Secretaría de Seguridad Pública. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Cuando se hacen esas reformas, desde mi punto de vista, se abdica en la defensa del país, se abdica en el sistema de seguridad, y se trunca toda la estructura de defensa y de seguridad del Estado mexicano. Pero además hay una cosa grave que yo veo aquí. Se anula el artículo 31, fracción tercera, que hablaba de la Guardia Nacional histórica que arrastra desde la Constitución de Cádiz, ¿no?, hasta la fecha. Esa Guardia Nacional habla sobre el derecho de los mexicanos a defender a la patria, a mantener el orden interno, ¿sí?, a defender el honor de la República. Ese artículo se anula, y entonces esta reforma deja los temas de seguridad y defensa a la policía y al ejército, y excluye al ciudadano común y corriente de este derecho. Entonces aquí la pregunta es, ¿no?, ¿cómo quiere el poder público y la Cuarta Transformación encontrar la seguridad y la paz violando la Constitución y el Estado de Derecho? Ese es el punto. Ahora bien, desde el punto de vista, digamos, ya operativo, lo que vimos en Culiacán, para mí, como militar, porque yo participé en varios operativos, no como este de aprehensión, sino en la lucha, en la destrucción de plantíos y el combate a los plantíos, a la siembra de enervantes, ¿no? Eso fue antes, hasta 1994, de ahí para atrás era eso. Del 94 para acá, cuando el levantamiento zapatista, cambia toda la estructura, ¿no? Se entromete más el ejército en los asuntos que no son de la competencia, ¿sí?, como es la seguridad pública, los asuntos de inteligencia, la aplicación de la ley, etcétera, etcétera. Incluso suple en su función al Ministerio Público en la persecución del delito. Y con esa experiencia, ¿cómo ves lo que sucedió en Culiacán? Esta experiencia es buena porque vamos empezando la administración. Claro que el tema de seguridad no es de administraciones. Pero el operativo en sí, ¿te parece que hubo errores, que fue positivo? ¿Qué valoración tienes? Para mí no hubo una unidad de mando.
un operativo de esta índole y el involucramiento del ejército, porque aquí lo estamos viendo que el que hizo la planeación fue una organización del Estado Mayor de la Defensa, el Centro de Análisis y Antinarcóticos del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, a ver, ya no entendemos, ¿no? O es civil la operación con la Guardia Nacional, o es militar, o quiénes son los responsables. Y si esa planeación se hizo desde ahí, pues yo lo que veo es que no hay una unidad de mando. Es decir, ¿quién va a implementar toda esta estructura y quién va a articular todas las partes que van a actuar en esta misión, por decirle así? Porque involucra también agentes civiles y también involucraron agentes de la DEA, aunque digan que no. Ahí están las fotografías y los videos, ¿no? En este operativo. En este operativo, sí, claro. Gente de la DEA participando. Sí, por supuesto. Pues, los videos ve uno un soldado mexicano que se va a hacer de un vehículo y mide unos 50, unos 80, así como nosotros, y de pronto sale una persona que mide cerca de 2 metros. O sea, ¿y esos de dónde salieron? Y además esbozados, ¿no? Embosado. Entonces, mi punto de vista es que sí hubo una participación directa en la operación, ¿no? Entonces aquí ¿Hay antecedentes de que en algún momento fuerzas militares hayan sido pues atacadas de esa manera multifactorial, incluso a sus familias en sus unidades habitacionales? No, que yo no tengo conocimiento de ello. En todo el tiempo que yo estuve en activo, nunca sucedió eso. Pero aquí el asunto, la falta de organización, la falta de unidad de mando, no mando único, unidad de mando, pues llevó a esta situación en donde el Estado mexicano abdica en su función de aplicar el Estado de Derecho, y llega un momento en que en esta situación se ponen en el mismo nivel que las personas que de los delincuentes. Y entonces hay una negociación malamente, porque el Estado no debe negociar con nada, y ahí la decisión que se tomó, desde mi punto de vista, es correcta. ¿Por qué? Porque ahora sí que, como dicen, les comieron el mandado, ¿no? Ahora bien, el Estado mexicano... O sea, es correcta porque hay que reconocer la derrota. Sí, hay que reconocer que se cometió un error desde el inicio. ¿Cómo es posible que llegan sin orden de aprehensión? Sí. ¿Cómo sin es posible que no? Exacto. Mira, nosotros como militares, cuando recibimos una misión, lo primero que tenemos que hacer es una estimación de situación, así se llama. En esta estimación de situación ves cuál es la misión, quién la va a cumplir, dónde, cuándo, cómo y para qué, cuáles son los apoyos que tú tienes, cuáles son las fuerzas enemigas, qué apoyo necesitas, cuál es la información, todo eso. Y la pregunta, a mí me gustaría que en una próxima ocasión el secretario de la Defensa diera a conocer ese plan que se hizo para hacer esa operación desde el Estado Mayor de la Defensa. Claro que son asuntos de orden interno del ejército. Mi punto de vista, desde el punto de vista de transparencia, sí. ¿Por qué? Porque el ejército está realizando funciones de orden civil en donde debe haber transparencia. Si fueran exclusivas de orden militar, pues ahí ya no, porque estamos hablando de otro tema, de seguridad nacional, y no tienen por qué saberlo a todo el mundo, ¿no? Eso se sabe en un grupo pequeño, por ejemplo, en las comisiones de defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, de las comisiones bicamerales de defensa de la Cámara, de las dos cámaras. Ahí en esos grupos sí puede haber transparencia ahí en ese tema, ¿no? Entonces aquí lo que yo veo es que le debemos sacar provecho a esto. Se debe hacer, vamos a suponer que estamos el 1 de diciembre del año pasado, cuando toma posesión esta administración, y ahí se hace un análisis, un diagnóstico de todo lo que está pasando a nivel, que ya lo sabemos. El gobierno actual, nadie niega que recibe un gobierno en crisis, con una crisis humanitaria, el orden institucional desarticulado, eso ya lo sabemos. El asunto es qué pasa de ese día a la fecha, qué está haciendo para evitar. No estamos cargándole los muertos y las desavenencias que tuvieron el gobierno a la presente administración, ¿no? La pregunta es qué están haciendo ahorita para evitar todo eso. Entonces, esa es una de las cosas buenas, ¿no? Y la otra, se tiene que hacer una revisión muy profunda de toda la legislación que tiene que ver con esto, porque yo estaba revisando la ley de armas de fuego y explosivos, que ahorita está en boga,
en donde el artículo 26 y 28 permite a los extranjeros estar armados dentro del territorio nacional. Eso no se vale. Incluso yo tengo información que en otras operaciones, por ejemplo lo de Cuernavaca, agentes de Estados Unidos utilizaron uniformes militares mexicanos para actuar. ¿Cómo va a ser eso? Lo de la Barbie. Sí, sí, cuando hubo aquella balacera. Entonces, eso es una humillación. Eso no lo debe permitir. Yo creo que una de las cosas que se deben retomar ahora a partir de esos acontecimientos es revisar todo lo que tiene que ver con la iniciativa Mérida, con el adiestramiento y capacitación que tienen los militares mexicanos en el Comando Norte. ¿De qué cosa es lo que están estudiando ahí? ¿Quién debe definir los sistemas de adiestramiento y capacitación del Ejército Mexicano? El Congreso, el Senado de la República, esa es su función. Artículo 73, fracción 14, ahí viene. Entonces ellos deben revisar las currículas de educación militar para definir el perfil del militar mexicano, no el Comando Norte. Y esto, pues, esas son, digamos, las buenas cosas que podrían sacarse de este evento, ¿no? Claro. Pues es un gusto tener tu visión, tu lucidez y tus comentarios a partir de la experiencia y el conocimiento acumulado para tratar de entender, como lo has dicho, tanto los errores, los claroscuros y también la posibilidad de aprovechar, de aprender y de corregir muchas de las cosas que suceden. Es bueno retomar, para que no se oiga tan feo retomar otra vez el tema y ponerle un sobre las IES, que el gobierno escuche, que sea humilde, que escuche a los académicos, a la gente que sabe, los especialistas. Hay muchos en México, aunque están dispersos, pero esto puede hacer una sinergia para resolver el asunto de inseguridad. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad, el general José Francisco Gallardo. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.